Vuelta al mundo en 80 días, de Julio Verne. Miren, este es el primer libro que yo recibo de mi mamá en Alemania. Claro que para decirlo más exactamente, primero fue en Bélgica donde vivimos antes de pasar a Alemania. Y este libro de Julio Verne fue el que empezó a contarme a mí relatos y cosas de otro mundo que yo no me imaginaba. Puedo decirles que todo lo de Julio Verne hace que la imaginación vuele. Entonces, si bien este era el libro con el que mi mamá empezó a que yo leyera mucho más y me diera cuenta del mundo, para mi papá era mucho más importante esto, miren. Un alemán perfecto. Gramática del alemán contemporáneo. Entonces él decía que tenía que aprender un alemán más correcto. Y ambos tenían razón. Podríamos decir que a nivel de sociología, que es el tema de hoy, tanto con la parte lógico-matemática como con esa parte imaginativa, se puede avanzar en este mundo. Entonces aquí les voy a contar el relato personal de todo lo que es para mí la sociología, la historia y la cultura general. Y muchas veces toda la cultura que sabemos tiene mucho que ver, como en este libro Mitos en 30 segundos de Anita Ganeri. Es un mito, es una creencia popular. Hola a todos de nuevo, gracias por el tiempo y en español hoy. Se trata de que yo les cuente mi versión de lo que es historia, cultura general y por qué creo que las ciencias sociales deben de ser el tercer tema. Si bien es cierto que el lenguaje es el primero, las matemáticas el segundo, el tercero debe estar definitivamente en las ciencias sociales. Definitivamente en el que aprendamos de todo y todos. ¿Y yo por qué les digo esto? Porque tuve la oportunidad de vivir en muchos países y creía siempre que de pronto en Europa había gente muy superior a la que se podía encontrar en Latinoamérica, específicamente en Colombia. Entonces ese era mi primer mito. Y entonces, a partir de que yo me daba cuenta de todos los detalles, de todas las personas y características, sí sentía, a partir de conocer más personas, que no todos los alemanes o todos los europeos eran tan perfectos como se creía. O sea, un mito. Porque también eran humanos de carne y hueso, y también cometían errores, y también hacían las cosas no siempre bien, a medias. Si bien es cierto que hay una población muy importante que ha contribuido mucho en la humanidad, y si fuéramos más exactos en el siglo XX, hicieron lo mejor y lo peor. Eso es otro tema de historia, pero la verdad es que si hay un pueblo que saca la cara por los germanos. Pero también yo decía, también hay héroes colombianos que han sacado la cara por nosotros y por todos. Si bien es cierto que admiro mucho la cultura de mi papá y lo que él hacía y todo lo que me enseñó, también he visto que la cultura de mi mamá es muy fuerte aquí en Colombia y que aquí en Colombia la gente de la nada puede. Entonces me puse a hacer una comparación, lo lógico, para tener más cultura general y darme cuenta en dónde radicaban las verdaderas diferencias. Entonces yo decía, siendo colombo-alemán, tenía que ver las dos cosas, los dos mundos, aprender de ambos. Entonces yo decía, listo, la forma estricta de ver las cosas, exacta, meticulosa, detallista de los alemanes, sí me ha contribuido mucho, es verdad. Y mucho lo que tiene que ver con ser metódico y disciplinado, también es cierto. Por otro lado, debo confesarlo, también conocía yo allí, no solo aquí en Colombia, sino también en Europa, algunos colombianos que, si bien era cierto que no eran tan disciplinados, estrictos y, por así decirlo, psicorrígidos como los alemanes, también tenían un modo de ver la vida de una manera más recursiva, más alegre, más feliz, más de que todo se podía. Porque definitivamente, si alguien cree que las cosas imposibles se pueden hacer, más fácil un colombiano que un alemán. Miren la contradicción. A partir de ahí yo dije, no, es bueno aprender de ambos pueblos y darme cuenta que héroes hay en todas partes, que uno debe conocer a las personas, que por eso la cultura es importante y que uno aprende de todo y todos, como ya les decía, porque todos nos aportan. Entonces ya decíamos que el colombiano, alegre, feliz, recursivo, y hablo de las cosas positivas,
de las cosas que nos conviene aprender de cada pueblo, igual como le digo de los alemanes. Igual uno podría decir que el ímpetu también está en otros pueblos porque hoy en día, como todo está a un clic, aprendemos de otras culturas sin necesariamente vivir allá. Y cuando vemos la disciplina que tienen, por ejemplo, los países asiáticos, en medio de lo que tenemos en esta pandemia, también podemos decir que los pueblos coreanos, mongoles, el chino y los demás son muy disciplinados y tienen mucho también que aportar en lo que es esa inteligencia colectiva, que la necesitamos todos. Porque yo podría decir, bueno, la situación es difícil, pero es un poco más llevadera si trabajamos en el común, es decir, juntos. Que es de pronto una de las pequeñas críticas que se le hace al pueblo colombiano. Que individualmente, genios, pero en lo colectivo, no tanto. Con los alemanes yo diría lo contrario. En el colectivo, muy geniales. En lo individual, no necesariamente. Entonces ahí es donde siempre digo, cada individuo, cada persona, cada ser humano merece que le dediquemos el tiempo para conocerlo. Y a veces conocía yo muchas personas acá en Colombia que juzgaban y decían y creían y se imaginaban que todo lo de Alemania era perfecto. Ya ustedes deducirán el resto como humanos. Igual también muchos alemanes que se imaginaban que todo lo de Colombia pues tenía mucho que ver con aquella parte negativa que todos conocemos. Tampoco es cierto, especialmente cuando vivimos acá. Como tuve la oportunidad de vivir en ambos países, entonces dije, sí, ambos me van a aportar y es cierto. Por eso es bueno ser un poco más flexible, aprender más, asimilar más, aprender a escuchar más, porque de ahí parte no solo el tema cultural, sino aquel que como diría el señor Daniel Goleman en su libro, me aporta más en temas de inteligencia emocional para sortear mil y una situación que se van a presentar. Y es verdad, a medida que uno utiliza lo de todos los pueblos, uno avanza y progresa más. Y se da cuenta del por qué. Tener un mundo más amplio hace que nosotros como humanos podamos ser más recursivos, avanzar más, ser más metódicos cuando necesitemos, disciplinados también, espontáneos también y sobre todo solucionadores de problemas. Entonces ahí es donde yo digo, todas las culturas tienen algo que aportar, algo muy importante. Y cuando uno se toma el tiempo, sí se da cuenta que cada cultura le va a enseñar algo más. Como me decía el filósofo amigo, el mundo es ancho y ajeno. No solo se refiere a una sola cosa, sino a muchas otras más. Entonces, siempre, la primera lección en ciencias sociales es aprender más de los demás, a tener un mundo más amplio, porque nos permite ver las cosas desde otro punto de vista. Por ende, evolucionar más. Entonces nos hemos dado cuenta de que no necesariamente se tiene que aprender a la mala o con experiencias negativas, siendo reactivo, sino más bien proactivo, sino más bien siendo abierto a nuevas cosas que el mundo y la situación nos está mostrando. Entonces, por eso considero que si yo voy a aprender de otras culturas, sí pienso que cada ser humano debe tener como primera instancia la actitud de que no sabemos nada hasta verdaderamente saber algo más de cada pueblo, cada situación, cada persona, independientemente de donde venga. Porque, como ya se imaginarán, las apariencias engañan. Nada parece ser como es y la realidad, siendo objetivos y siendo, de nuevo lo digo, más recursivos en lo que sabemos, un detalle clave e importante en cultura general, en inteligencia social y emocional es tomarnos el tiempo para conocer a cada individuo. Eso, les digo yo humildemente, ha sido lo que he aprendido de ambos pueblos. Tanto del alemán en su forma disciplinada y estricta de ver las cosas, como del colombiano en ser más recursivo, creer en lo imposible y muchas veces lograrlo. Increíble que parezca, y es así. Entonces usted puede buscar los ejemplos, puede mirar referencias de todas las personas aquí en el entorno colombiano que han hecho cosas increíbles, para que les sirvan de motivación, para que las coloque en su mente, para que los coloque como un punto más de aporte a lo que es su cultura. Porque siempre es bueno indagar y averiguar más.
Y como dicen por ahí, ir al meollo del asunto. Eso pienso yo es el aporte que nos deben dar todas las ciencias sociales y empieza con nuestra propia humanidad personal, donde sabemos que todos nos pueden aportar y ya nosotros tomamos la decisión que nos conviene, que no nos conviene de la manera más objetiva posible. Entonces, por eso es bueno tener ciencias sociales a la mano, porque todos los pueblos del mundo sí tienen algo importante que aportarnos. Gracias por el tiempo y nos vemos en la próxima. Shekhe, Dankeschön, merci beaucoup, grazie mille. Thank you.